Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la racionalización, un proceso con el que a lo mejor algunos ya estáis familiarizados, pero del que a lo mejor otros no sois tan conscientes y que está bien que sepáis que lo hacéis para poder ir solucionándolo y mejorándolo. La racionalización es un mecanismo, llamémoslo de autodefensa, por el cual nos construimos una explicación lógica para algo cuando no queremos experimentar los sentimientos, pensamientos o emociones de algo. Es decir, cuando una determinada cosa nos genera un estrés, una frustración, miedo o algo que no somos capaces de afrontar o que no queremos afrontar, y entonces construimos una explicación lógica. Una explicación lógica que sí tiene una parte de lógica, es decir, es un razonamiento lógico que sí lo es, que en una parte es verdad, pero que en otra parte es autoengaño. Es decir, tiene una parte que es verídica, pero otra parte que bueno, pues que a lo mejor no lo es tanto. Y del que no siempre somos conscientes, o la mayoría de las veces no somos conscientes. Es decir, las personas cuando racionalizan, probablemente en su mayoría, si no están familiarizadas con ellos, enfrentadas ante el hecho, si les dices lo que estás haciendo es racionalizar, te dirán no y te vuelven a explicar la misma o el mismo razonamiento lógico que te habían dado. Para que entendáis un poco el concepto de una manera sencilla, os voy a poner el ejemplo que normalmente se suele poner en esto porque digamos que es el más visual, que es el de la zorra y las uvas. La famosa fábula en la que una zorra ve un árbol con uvas, se acerca, las ve allí en alto, tan bonitas, tan ricas, tan todo, y quiere cogerlas, pero cuando se pone no llega porque están muy altas, y entonces la zorra exclama: bueno, ahí las dejo porque total, están verdes. Entonces, ¿cuál es la racionalización? La racionalización es que, por un lado, es verdad que están verdes, la zorra no está mintiendo, las uvas están verdes, pero ese no es el motivo por el que las deja porque no llega. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho la zorra para hacer una buena gestión? Lo que tendría que haber hecho era admitir, no llego, soy bajita o no me puedo poner sobre las patas de atrás. O en una posterior evolución decir, voy a ver si encuentro una jirafa que me ayude a cogerlas o encuentro una banqueta en la que subirme y las puedo coger. Pero primero para eso tenía que aceptar la realidad, y la realidad era que no llegaba, la realidad era que se tenía que frustrar. ¿Cuál es el problema de la racionalización? La racionalización nos ayuda a cooperar en ciertos momentos con cosas que no somos capaces o que no podemos gestionar. Pero luego os diré cuál es el problema en el largo plazo de esto. Os quería explicar antes que la racionalización es algo en lo que incurren todas las personas, no solo las personas con altas capacidades. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos mucho más a menudo porque tenemos más desarrollados, digamos, los dos extremos que están o que aparecen aquí involucrados, que son tanto la emoción, la sensibilidad, etcétera, como la racionalidad. El que se ocupa de la emoción, de la intuición, de los sentimientos, de todas estas cosas es la parte derecha del hemisferio cerebral. El que se ocupa de la racionalidad, de las cosas prácticas, de las cosas que podemos ver, de la programación, etcétera, es la parte izquierda del cerebro. Las personas con altas capacidades tenemos normalmente muy desarrolladas ambas cosas. Es decir, por poneros mi caso, yo soy una persona enormemente racional, que veo las cosas de una manera muy lógica, que soy capaz de tener una visión muy objetiva y muy clara de las cosas, pero al mismo tiempo soy una persona muy intuitiva y sensible, rozando la hipersensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? No es lo mismo gestionar algo cuando es poco que cuando es mucho. Yo os voy a poner el ejemplo que a mí siempre me hace mucha gracia, que es el de Marie Kondo, esta japonesa que se dedica a ordenar cosas. Yo no sé si os habéis fijado, pero ella siempre dobla cosas pequeñitas, calcetines pequeñitos, pantalones pequeños, y yo siempre me he preguntado, ¿y cómo se enfrenta a unos pantalones de campana, a una parca de invierno, a un jersey muy grande, a uno de estos anoraks de invierno enormes? Porque claro, no es lo mismo doblar todo eso y archivarlo y meterlo en un armario que meter esas cosas menuditas que ella mete. Esto os lo digo porque una persona que tenga hipersensibilidad o una sensibilidad muy acuciada, una persona que sea empática o una persona que tenga intuición y que perciba cosas, cuando está fuera en el mundo,
hay muchas cosas que percibe, pero que su cerebro no es capaz de procesar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro que es esa parte racional, esa parte que es ejecutiva y que tiene que hacer cosas, que no se puede parar, porque tiene que continuar. Hay que ir a buscar los niños al colegio, hay que trabajar, hay que caminar, hay que comer, hay que beber. Es decir, hay muchas cosas que el cuerpo humano tiene que seguir haciendo y no puede quedar separado en ¡ay, qué tristeza, ay, qué pena! O ¡mira qué emoción acabo de sentir! Entonces es como si la parte racional del cerebro le dijera a la otra: oye, date aire, que no podemos quedarnos aquí lloriqueando, venga, hay que espabilar. Entonces todas esas cosas que no conseguimos gestionar en el momento, porque a veces las filtramos y se nos quedan por ahí, pero se nos cuelan y se nos van quedando ahí en una especie de limbo, que no es un limbo, pero para entendernos con palabras gruesas, se nos quedan ahí y entonces al no gestionarlas todas esas emociones están por ahí flotando, pero están ahí. Y el problema es que todas esas emociones que no gestionamos y que no somos capaces de gestionar, porque son un montón de ellas, pues al final van a acabar creando problemas. Yo os aconsejaría que si no los habéis visto, complementéis a lo mejor este vídeo con aquel que tengo hablando sobre las emociones o uno que hice en su día sobre las explosiones, que van precisamente de esto, ¿no? De cómo las cosas se van acumulando y de repente estallan y no sabes ni de dónde vienen. Entonces, claro, esto es un problema que tenemos, digamos, extremo, esta cosa de, por un lado, tan racional, por el lado contrario, tan sensible. Y aprovecho para deciros aquí, porque siempre me preguntáis sobre esto, ¿no? La hipersensibilidad no es una tara, la hipersensibilidad es algo que sí que te hace reaccionar ante las cosas de una manera más extrema, pero eso no significa que las cosas ante las que reaccionas no existen. Así que no dejéis que las personas cuando os hacen daño, cuando hacen algo que no está bien, os hagan pasar por el aro o os hagan luz de gas diciéndoslo de es que sois muy sensibles. Sí, soy muy sensible y estoy reaccionando de una manera exagerada a esto que ha sucedido, pero eso no significa que esto no haya sucedido. Es decir, ya me preocuparé yo de mi reacción, pero no me vas a hacer pasar por loco tratando de decirme que porque la reacción es exagerada no existe aquello por lo que reacciono, ¿no? Esto es un inciso que quería deciros porque, bueno, me lo han preguntado en varios mails y me apetecía comentarlo aquí. Entonces, bueno, volviendo a lo que es la racionalización, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos ahí acumulando cosas que no gestionamos y luego entonces lo que hacemos es, para poder enfrentarnos a esas emociones, digamos, escondidas, reprimidas o que no aceptamos, pues les vamos dando una explicación lógica. Entonces, por ejemplo, nos deja un novio, nos deja una pareja, una novia, y entonces decimos esa frase de, bueno, da igual, porque tenía muchos defectos. Vale, sí, probablemente tuviera muchos defectos, pero no da igual. Es decir, hay que gestionar ese dolor, hay que gestionar esas emociones, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que falleció una persona cercana a mí, no excesivamente cercana, pero sí una persona que me daba tristeza, y me acuerdo que le comenté a mi madre, vaya por Dios, pues vaya mal día en el que se murió, me viene fatal. Y después de que lo dije, pensé, madre mía, pero ¿cómo puedo decir eso? Pero realmente era una racionalización de mi sorpresa y del disgusto ante que esa persona con la que yo no contaba se hubiera muerto. Y entonces, lógicamente, todos nos morimos en un mal día, no hay un día bueno para morirse. Entonces, pero fue una racionalización, pues lo que os digo, del miedo, del disgusto, de la sorpresa, y lo argumenté así. Entonces, es algo que hacemos muy a menudo y que, como os digo, no es positivo. ¿Por qué? Porque llevado al extremo, y aunque como os digo todo el mundo lo hace, pero nosotros lo hacemos más, porque como os digo, tenemos más emociones, más sentimientos, más cosas mal gestionadas y muchas más cosas que vamos acumulando, incluso aunque las gestionemos bien. Entonces, lo que ocurre es que lo hacemos más a menudo. ¿Y por qué la racionalización no es positiva? Pues por esto que os digo, porque lo que hay que hacer es ir a la gestión de lo que nos está ocurriendo, no a autoengañarnos, no a maquillarlo, no a tratar de no asumir la frustración como la zorra, no tratar de no asumir el dolor o de no asumir la sorpresa o el estrés o lo que sea. Hay que
enfrentarse a ello y gestionarlo. Pero como es un mecanismo que en nosotros se adquiere desde que somos pequeños, pues realmente a veces es difícil de identificar. Entonces, por ejemplo, tenéis que estar atentos los padres a los niños, porque esto lo hacemos mucho. Y os ocurrirá, por ejemplo, que a lo mejor vuestro hijo, pues le preguntáis un lunes, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien en el colegio? ¿Estás contento? Y te dice, sí, estoy contentísimo. Y de repente el miércoles te dice que no quiere ir al colegio porque está fatal. Entonces vosotros decís, pero no me habías dicho que estabas contento. Y entonces el niño con cara de sorpresa dirá, bueno, sí, pero no estaba. Es decir, había hecho una racionalización. Se había dicho a sí mismo, bueno, tengo que estar contento, ¿por qué no voy a estar contento? Si todos los demás están contentos, si todo va bien. Pero a lo mejor él ha captado otras cosas, ha tenido otras emociones, otros sentimientos, otros pensamientos. Y todo eso que no ha gestionado se ha ido acumulando. Al principio lo racionalizó en un todo va bien, una cosa lógica, pero luego fue saliendo lo otro, ¿no? Entonces estad muy atentos a los niños y por supuesto a vosotros mismos, los adultos, para ver ¿cuántas veces incurrís en este tipo de autoengaño o de mecanismo de defensa? Porque lo que hay que hacer, como os digo, es gestionar las cosas. Otra cosa que ocurre con la racionalización es que, o por la que nosotros caemos más en ella, es por nuestro perfeccionismo. El hecho de ser personas muy perfeccionistas lo que nos hace es a ver, nosotros somos muy perfeccionistas en parte porque no nos gusta ser atacados ni criticados, porque desde pequeños somos siempre muy atacados y muy criticados por muchos motivos que ya hemos desarrollado en algún vídeo. Entonces, tratando de evitar ese exceso de atención o tratando de evitar esos ataques que muchas veces no son justificados, sino que son por recelos o por envidias, pues entonces lo que hacemos es intentar hacer las cosas perfectas, porque pensamos equivocadamente que si lo hacemos perfecto nadie va a tener nada que decir. Y da lo mismo como lo hagamos, porque el que quiere decir algo va a decirlo igual. Entonces da lo mismo, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, intentar caminar hacia la excelencia y, bueno, una vez que haces lo mejor posible, pues te quedas tranquilo. Pero como somos tan perfeccionistas, el problema es que cuando otra persona nos dice algo, caemos en la racionalización, pero hacemos una cosa después, que es empezar a culpar a los demás. Es el, pues no ha sido culpa mía, no, es que esto no tengo yo, no, esto no es cosa mía, no, bueno, esto serán los, bueno, es esta persona que me tiene mucha manía, no, hombre, es el profesor, no, es el compañero, es, ¿entendéis? Y este proceso tampoco es bueno, porque esta atribución siempre de la culpa al otro nos impide el área de mejora, nos impide darnos cuenta de las cosas, nos impide reflexionar y en muchas ocasiones crecer. Y en otras ocasiones, cuando a lo mejor el ataque o lo que ha provocado esa racionalización haya sido injustificado, pues bueno, por lo menos aprenderemos a conocer al que tenemos enfrente, ¿no? Y podemos archivarlo como persona esto, persona aquello. ¿Entendéis? Entonces no es una pérdida de tiempo analizar las cosas y sí que, sin embargo, caer en este mecanismo de la racionalización que siempre culpa al otro tampoco es positivo. Y en último caso, una cosa que se puede dar con la racionalización, que no es tan habitual, pero sí que se puede dar, sobre todo en personas adultas o en personas en según qué situaciones, es que personas que tienen una gran capacidad para razonar y personas que además pues son personas con un código moral estricto, como somos nosotros, personas que distinguen bien lo que son las líneas, el blanco, el negro, quizás exageradamente, personas con un alto sentido de la justicia, pueden llegar a acabar racionalizando cosas que no son racionales, es decir, pueden acabar racionalizando cosas que concuerdan con su código moral, pero eso no significa que aunque sean buenas personas, su código moral sea el correcto. Y pueden estar equivocadas, ¿no? Y si os fijáis a lo largo de la historia, ha habido muchos momentos en que se han racionalizado cosas que no deberían haber sido así y que no eran correctas. Entonces, bueno, esto también puede ser otra cosa que suceda. Por tanto, y por terminar con esto de la racionalización, intentar ser conscientes, como siempre os digo, de cuándo, cómo, en cuántas ocasiones lo hacéis. También en el caso de los niños, estad atentos para intentar ir a la emoción profunda que hay detrás, ¿no? Cuando dicen estas frases de pues hoy me sentí triste, menuda tontería. No es una tontería.
parémonos ahí, ¿no? Siempre os lo digo, las emociones hay que vivirlas y hay que sentirlas aunque nos venga fatal, aunque no nos apetezca nada y aunque haya momentos que digamos, pero ¿por qué tengo yo ahora que sentir esta emoción que no viene a cuento? ¿O por qué tengo que tener este pensamiento que no me gusta nada? Bueno, pues hay que gestionarlo, hay que ver por qué lo tienes y hay que ordenarlo y luego hay que hacer algo positivo con ello, ¿no? Esto en cuanto a la racionalización. Y ya en último término un apunte, racionalización e intelectualización no son lo mismo. En algunos sitios hablan indistintamente de las dos cosas porque a lo mejor las están aplicando a cosas distintas, pero pueden llamar a engaño. Viene a ser un poco parecido, la diferencia es que la intelectualización no busca un pretexto, no aplica la lógica, no está buscando una excusa, no genera una excusa como la de las uvas están verdes. La racionalización, perdón, la intelectualización directamente es como que suprime el pensamiento o la emoción y se queda en el pensamiento, en la cosa fría, en lo que es el pensamiento intelectual, en una cosa como si estuvieran leyéndolo en un libro, una explicación dada en un libro carente de emoción y de empatía, con la que se lucha contra quizás ese exceso de emoción que sufrimos en algunos momentos o ese exceso de cosas que nos duelen o que nos asustan, entonces las suprimimos, las metemos ahí debajo de una capa y es como, por explicarlo en palabras gruesas, como si aquí hubiera una capa que fuera protegida por una coraza y aquí encima estuviéramos el nosotros que los demás ven, que es alguien en control, alguien intelectual, alguien que explica las cosas desde la frialdad y la aparente falta de empatía, pero debajo está toda esa capa que bulle de cosas que se están suprimiendo. Una vez más, la intelectualización tampoco es una cosa buena porque lógicamente lo que se está haciendo es pues reprimiendo y no gestionando un montón de cosas que luego un buen día, como ya hablamos y como os comenté antes en el vídeo de las explosiones, todo acaba saliendo como en el granito de pus que nos sale un día aquí y al principio es una motita de polvo y cuando nos queremos dar cuenta es un volcán, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya sido de utilidad, que podáis reflexionar sobre ello, que os haya resultado práctico y bueno, también quería deciros que espero que a todos los que me estáis viendo, que seáis profesores, que seáis educadores y a todos aquellos que tengáis niños, que hayáis tenido un fantástico inicio de curso y deseo que todo siga así y que todo continúe bien por el bien y el equilibrio de todos. Así que bueno, hasta el próximo vídeo, chao.